Pecado personal y su dimensión social. En las catequesis de este ciclo, sobre el pecado considerado a la luz de la fe, el objeto directo del análisis es el pecado actual o pecado personal, pero siempre en referencia al primer pecado que dejó sus secuelas en los descendientes de Adán, y que por eso se llama pecado original. Como consecuencia del pecado original, los hombres nacen en un estado de fragilidad moral hereditaria y fácilmente toman el camino de los pecados personales si no corresponden a la gracia que Dios les ha ofrecido a la humanidad por medio de la redención otorgada en Cristo y por Cristo. Así lo hace notar el Concilio Vaticano II, cuando escribe, entre otras cosas: toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como una lucha y por cierto dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, pero el Señor vino en persona para liberar y para vigorizar al hombre, renovándole interiormente. Esto se explica en el Gaudium et Spes número 13, y en este contexto de tensiones y de conflictos unidos a la condición de la naturaleza humana que está caída, se sitúa cualquier reflexión sobre el pecado personal. Este tiene esa característica esencial de ser siempre el acto responsable de una determinada persona, un acto que es incompatible con la ley moral y por consiguiente opuesto a la voluntad de Dios. Lo que comporta e implica en sí mismo este acto lo podemos descubrir con la ayuda de la Biblia, porque ya en el Antiguo Testamento encontramos diversas expresiones para indicar los distintos momentos o aspectos de la realidad del pecado a la luz de la divina revelación. Así, a veces es llamado simplemente el mal o Ra. El que comete pecado hace lo que es malo a los ojos del Señor, y está en el Deuteronomio 31, versículo 29. Por eso el pecador, considerado también como impío o raza, es el que olvida a Dios. Salmo 9, versículo 18. El que no quiere conocer a Dios. Job 21, versículo 14. En el que no hay temor de Dios. Salmo 35, versículo 2. El que no confía en el Señor. Salmo 31, versículo 10. Y más aún, el que desprecia a Dios. Salmo 9, versículo 34. Creyendo que el Señor no ve. Salmo 93, versículo 7. Y no nos pedirá cuentas. Salmo 9, versículo 34. Y además el pecador, es decir, el impío, es el que no tiene miedo de oprimir a los justos. Salmo 11, versículo 9. Ni de hacer la injusticia a las viudas y a los huérfanos. Salmo 81, versículo 4, y Salmo 93, versículo 6. Ni tampoco de cambiar el bien con el mal. Salmo 108, versículo 2 y 5. Lo contrario del pecador es, en la Sagrada Escritura, el hombre justo, o el sadik. El pecado, pues, es, en el sentido más amplio de la palabra, la injusticia. Esta injusticia, que tiene muchas formas, encuentra su expresión también en el término pesá o pesa, en el que está presente la idea del agravio hecho a otro, o a aquel cuyos derechos han sido violados con la acción que constituye precisamente el pecado. Sin embargo, la misma palabra significa también rebelión contra los superiores, y tanto más grave si está dirigida contra Dios, tal como leemos en los profetas. Yo he criado hijos y los he hecho crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Isaías 1, versículo 2. Y también, por ejemplo, Isaías 48, versículos 8 y 9, y Ezequiel 2, versículo 3. Pecado significa también la injusticia, o el lawon, o awon en griego, o aoishia anomia. Al mismo tiempo, esta palabra, según la Biblia, pone de relieve el estado pecaminoso del hombre en cuanto a que es culpable del pecado, y en efecto, etimológicamente significa que es desviarse del camino justo, o también torcedura o deformación, o estar verdaderamente fuera de la justicia. La conciencia de este estado de injusticia aflora en esa doliente confesión de Caín. Es demasiado grande mi culpa para obtener el perdón.
Génesis 4, versículo 13. Y en esa otra del salmista, cuando dice, mis iniquidades pesan sobre mi cabeza y pasan sobre mí como una pesada carga. Salmo 37, versículo 5. La culpa o injusticia comporta una ruptura con Dios que está expresada con el término hata o las iniciales HT, que etimológicamente significa la falta contra uno. Y de allí está la otra actitud de la conciencia o del salmista cuando dice, contra ti solo pequé, Señor. Salmo 50, versículo 6. También según la Sagrada Escritura, el pecado por esa esencial naturaleza suya de la injusticia es la ofensa a Dios y la ingratitud por sus beneficios, además del desprecio a su santísima persona. ¿Por qué, pues, has despreciado la palabra del Señor haciendo lo que es malo a sus ojos? Pregunta el profeta Natán a David después de su pecado en la segunda de Samuel, parte 12, versículo 9. El pecado es también una mancha y una impureza, y por eso Ezequiel habla de la contaminación con el pecado en Ezequiel 14, versículo 11, especialmente con el pecado de la idolatría, que muchas veces es parangonizado por los profetas al adulterio, y esto se muestra en Oseas 2, versículo 4, y del 6 al 7, y por eso también el salmista pide, rocíame con el hisopo y quedaré limpio, y lávame y quedaré más blanco que la nieve. Salmo 50, versículo 9. En este mismo contexto se pueden entender mejor las palabras de Jesús en el Evangelio. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. Del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, los desenfrenos, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades hacen al hombre impuro. Esto está en Marcos 7, versículos 20 al 23, y en Mateo 15, versículos 18 al 20. Hemos de observar que en el léxico del Nuevo Testamento no se le dan al pecado tantos nombres que se correspondan con los del Antiguo, y sobre todo se le llama con la palabra griega anomia, que es igual a iniquidad o injusticia, u oposición al reino de Dios. Por ejemplo, esto se menciona en Marcos 7, versículo 23, o en Mateo 13, versículo 41, o 24, versículo 12, o en la primera de Juan, versículos 3 y 4. Además, con la palabra amartia, que significa error o falta, o también ofeilma, que es igual a la deuda. Por ejemplo, perdónanos, Señor, nuestras deudas, que es igual a pecados. Esto se menciona, por ejemplo, en Mateo 6, versículo 12, y Lucas 11, versículo 4. Acabamos de escuchar las palabras de Jesús que describen el pecado como algo que proviene del corazón del hombre y de su interior. Ellas ponen de relieve el carácter esencial del pecado al nacer del interior del hombre en su voluntad. El pecado, por su misma esencia, es siempre un acto de la persona o un actus personae, un acto consciente y libre, en el que se expresa la libre voluntad del hombre. Solamente se está basando en este principio de libertad y por consiguiente en el hecho de la deliberación se puede establecer su valor moral, y sólo por esta razón podemos juzgarlo como el mal en el sentido moral, así como juzgamos y aprobamos como un buen acto que esté conforme a la norma objetiva de la moral, y en definitiva, en conforme con la voluntad de Dios. Solamente lo que nace de la libre voluntad implica la responsabilidad personal, y sólo en este sentido un acto consciente y libre del hombre que se oponga a la norma moral, es decir, a la voluntad de Dios, o a la ley, o al mandamiento, y en definitiva a la conciencia, constituye una culpa. En este sentido individual y personal, la Sagrada Escritura habla del pecado, ya que éste por principio hace referencia a un determinado sujeto, al hombre, que es su artífice. Aunque en algunos pasajes aparece la expresión el pecado del mundo, el anterior sentido no queda descalificado, al menos en lo que se refiere a la causalidad y responsabilidad del pecado. Lo puede ser solamente un ser racional y libre que se encuentre en este mundo, es decir, el hombre, o en otra esfera de seres también,
porque el espíritu puro creado, es decir, el ángel, como ya lo hemos visto en catequesis anteriores. La expresión el pecado del mundo se encuentra en el Evangelio según San Juan, y esto es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. En la fórmula litúrgica dice, los pecados del mundo, y en la primera carta del apóstol encontramos otro pasaje que dice así, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo son las pasiones del hombre terreno y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero. Eso no procede de Dios Padre, sino que procede del mundo. Esto está en la primera de Juan 2, versículos 15 y 16. Y con estas palabras, y aún más drásticas, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Primera de Juan, versículos del 5 al 19. ¿Cómo entender estas expresiones sobre el pecado del mundo? Los pasajes recordados indican claramente que no se trata del mundo como una creación de Dios, sino como una dimensión específica y casi un espacio espiritual cerrado a Dios en el que sobre la base de la libertad creada ha nacido el mal. Este mal, transferido al corazón de los primeros padres bajo el influjo de la antigua serpiente, Génesis 3 y Apocalipsis 12, versículo 9, es decir, de Satanás, que es el padre de la mentira, ha dado malos frutos desde el principio de la historia del hombre. El pecado original ha dejado detrás de sí esa inclinación al pecado, o fomes peccati, es decir, la triple concupiscencia que induce al hombre al pecado. A su vez, los muchos pecados personales cometidos por los hombres forman casi un ambiente de pecado que por su parte crea las condiciones para nuevos pecados personales y de algún modo induce y arrastra a ellos a cada uno de los hombres. Y por eso el pecado del mundo no se identifica con el pecado original, pero constituye casi una síntesis o una suma de sus consecuencias en la historia de cada una de las generaciones, y por consiguiente de toda la humanidad. De esto resulta que llevan sobre sí una cierta impronta de pecado también las distintas iniciativas y tendencias y las realizaciones e instituciones, incluso en aquellos conjuntos que constituyen las culturas y las civilizaciones, y que condicionan la vida y el comportamiento de cada uno de los hombres. En este sentido, se puede quizás hablar del pecado y de las estructuras por una especie de infección, que desde los corazones de los hombres se propagan a los ambientes en los que viven y a las estructuras por las que está regida y condicionada su existencia. El pecado, pues, aun conservando su esencial carácter de acto personal, posee al mismo tiempo una dimensión social, de lo cual hablé en la Ext Apostólica Post-Sinodal sobre la reconciliación y la penitencia, que está publicada en 1984. Tal como escribía en ese documento, hablar del pecado social quiere decir, ante todo, reconocer que en virtud de una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Es esta la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, a merced a la cual se ha podido decir que toda alma que se eleva, eleva al mundo, y a esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, la ley de descenso, y de suerte que se puede hablar de una comunión del pecado. Por lo que un alma que se abaja por el pecado, también abaja consigo a la Iglesia, y en cierto modo al mundo entero, en la Reconciliatio et Potentia 16. Después de la exhortación, habla de pecados que de modo particular merecen ser calificados como pecados sociales. Es el tema del que nos vamos a ocupar aún en el ámbito del otro ciclo de las catequesis. De lo dicho se deduce con bastante claridad que el pecado social no es lo mismo que el pecado bíblico ni que el pecado del mundo, y sin embargo hay que reconocer que para comprender el pecado del mundo hay que tomar en consideración no sólo la dimensión personal del pecado, sino también la dimensión social. La Exor Reconciliatio et Penitentia continúa, y dice que no existe pecado alguno, aun el más íntimo y secreto,
ni el más estrictamente individual, que exclusivamente afecte a aquel que lo ha cometido, porque todo pecado repercute con mayor o menor intensidad o con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana. Según esta primera acepción, se puede atribuir indiscutiblemente a cada pecado el carácter de pecado social o reconciliatio et ponitentia, número 16. Al llegar a este punto, podemos concluir observando que la dimensión social del pecado explica mejor el por qué el mundo se convierte en ese específico ambiente espiritual negativo al que alude la Sagrada Escritura cuando habla del pecado del mundo.